con nuestra segunda conferencia del día de hoy. El tema es fidelidad a Dios, servicio a los hombres. Adelante, querido pastor. Una chica fue a su pastor diciéndole: ya no aguanto, ya estoy hastiada, ya no puedo seguir en ese trabajo, voy a renunciar. En esa fábrica donde trabajo, lo único que me consigo es risas, burlas, insultos, bromas a costa mía, y ya no aguanto. Soy la única cristiana ahí y por lo tanto no me dejan en paz. El pastor le preguntó: ¿tienes luz en tu casa? Sí, sí, claro. ¿Y cuándo es que prende la luz? Pues cuando está oscuro. Tú eres la luz que el Señor ha puesto en ese lugar. Ese es un lugar de oscuridad. Y ahí donde el Señor te ha puesto es donde debes estar, donde debes permanecer. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos, Daniel y sus 3 compañeros. La situación que confrontaron ahí no fue muy agradable en muchas ocasiones. Sin embargo, ese era el lugar donde deberían estar. Ese era el lugar al cual el Señor los había llevado. Y por lo tanto, vemos cómo Daniel y los otros jóvenes demuestran una gran fidelidad a Dios y en el proceso servicio a los hombres. El resumen de este capítulo primero de Daniel lo tienen ahí en sus hojas, que creo que han sido repartidas. El Señor inicia la caída de Judá con la primera deportación a Babilonia. Entre los cautivos llevan a jóvenes escogidos por sus cualidades para ser futuros siervos en la corte, incluyendo a Daniel y 3 compañeros. En Babilonia, Daniel determina guardar la ley, incluyendo las restricciones alimenticias, y solicita exención de las comidas asignadas. El encargado acordó someter a los 4 a un periodo de prueba, después de que los 4 demostraron una apariencia física extraordinaria. Cuando les presentaron ante el rey, su superioridad en conocimiento y sabiduría fue notable, y Daniel continuó en la corte hasta el periodo medo-persa, 539, y en realidad fue hasta el 536. En el capítulo 10, versículo 1, se lee el 3er año del rey Ciro, de manera que habría sido hasta el 536, desde el 605. La aplicación: ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo puedo aplicar este concepto, esta enseñanza de la vida de Daniel en este capítulo a mi vida hoy? Bueno, Dios en su plan coloca a personas sometidas a su palabra en situaciones en las que en un ambiente diferente demuestren discernimiento, tacto y determinación a permanecer fieles a Él, concediéndoles oportunidades para servirle eficazmente a Él y a los hombres. En primer lugar,
vemos el principio de que rechazar la palabra de Dios produce fracaso. Aceptarla y aplicarla abren la oportunidad para servicio. Abran su Biblia, por favor, porque vamos a estar viendo en algún detalle el primer capítulo de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. Es decir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El año tercero de Joacim, como ya hemos mencionado en la conferencia previa, habría correspondido al año 605 a.C., que fue cuando Nabucodonosor hizo la primera incursión en contra de Judá y que se llevó al primer lote, por decirlo así, de cautivos a Babilonia, entre los cuales estaba Daniel y esos 3 jóvenes. Ahora, es importante notar a este personaje Joacim. Como dijimos, Joacim, que había sido puesto por Faraón Necao como rey, fue totalmente opuesto a lo que su padre Josías había sido. Josías inició una gran reforma, pero este Joacim echó por tierra todo lo que su padre había hecho y regresó a la idolatría que había predominado en Judea por años previos, por ejemplo, los 50 años de Manasés. Ahora, quisiera que vieran ustedes algo acerca de Joacim. Regresen a Jeremías capítulo 36. Y sucedió en el año 4 de Joacim. Este es el mismo año que dice en Daniel, año tercero. ¿Por qué la diferencia? La diferencia es porque, de acuerdo con el sistema babilonio, ellos usaban lo que se llama el año de accesión. Es decir, el año que alguien comenzaba a reinar, ese se contaba como primer año. Si comenzó a reinar, digamos, en noviembre o diciembre, ese era el primer año, no importaba. Pero en Judea se usaba el sistema que lo que llaman no acceso. O sea que el primer año habría sido hasta el siglo. Entonces tenemos la diferencia que estamos fallando aquí con esto. ¿Vale? Ese sonido que se apaga. Bien, está bien. De manera que en algunas ocasiones tenemos cuarto y tercero es el mismo. Y esa es la situación aquí. En todo caso, sucedió en el año 4 de Joacim, que de acuerdo a los babilonios es año tercero de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Y así, entonces,
por lo que vemos en la continuación del capítulo, Jeremías procede a hacer eso, le dicta las palabras que el Señor le dijo a su secretario Baruch, y luego sucede que lee esas palabras a los oficiales del rey. Pues los oficiales del rey, preocupados un poco porque el Señor evidentemente estaba diciéndoles que había de traer un gran castigo sobre ellos, al fin llegan a donde el rey para que el rey se entere de estas palabras. Pero sucede en el versículo 21, después de que le dicen que está este rollo que ha sido escrito por Baruch, dictado por Jeremías, dice el versículo 21 del capítulo 26, entonces envió el rey a Jehudí a buscar el rollo y este lo tomó de la cámara del escriba y Jehudí lo llevó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. Estaba sentado en la casa de invierno, era el mes noveno, que había correspondido precisamente ahí por noviembre, ya hacia fines de nuestro año, de manera que es tiempo ya frío, por lo tanto está en la casa de invierno, sentado enfrente de la chimenea, calentándose. Y había un brasero encendido delante de él. Versículo 23. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Esa es la actitud que Joacim tenía hacia la palabra de Dios. Una actitud que es totalmente extrema actitud que vimos en Daniel. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos en la conferencia anterior? Que Daniel propuso en su corazón mantenerse sin contaminación. Y obviamente siguiendo las palabras, las instrucciones que Dios había dado en el capítulo 11 de ¿qué libro? El libro Levítico. De manera que la forma en que estas dos personas importantes, obviamente históricamente, actuaron es totalmente opuesta la una de la otra, y así es como sus vidas entonces se conducen. ¿Qué sucedió con Joacim? Un hombre que no ponía atención a las palabras del Señor. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y le dio, por decirlo así, oportunidad para que continuara en el reino. En el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Nabucodonosor podía haber hecho lo que quisiera con Joacim en ese momento, pero lo dejó, continuó como rey, pero en sumisión a Babilonia. Y lo que sucede es que un tiempo después Joacim se rebeló. Pasen, por favor, Segundo de Reyes, capítulo 24, Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 1 y 2. Segundo de Reyes 24. Lo que sucedió es que con la forma en que este hombre estaba actuando, el Señor se encargó de, por decirlo así, apretarle las tuercas.
para que tal vez él reconociera su error y regresara al Señor. En los días de Joacim, versículo 1, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Y el Señor envió, noten, el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas, bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. Este hombre que rechazó la palabra del Señor recibió toda clase de dificultades en su vida. El Señor envió todas esas dificultades a él, haciéndole prácticamente la vida imposible, hasta que años después, entonces fue llevado cautivo a Babilonia. En contraste a eso, tenemos a Daniel, de quien hemos hablado. En los versículos, también en ese mismo versículo, regresando ahora a Daniel capítulo 1, en el versículo 2 tenemos como también utensilios de la casa de Dios fueron llevados a la casa de uno de los dioses de Babilonia. Los utensilios del templo, que había sido dedicado para el uso exclusivo en la adoración de Yahweh, de Jehová, pasó a enriquecer la casa de un ídolo, posiblemente Marduk. Y eso ¿por qué? Porque aquellos a quienes Dios reveló su palabra decidieron ignorarla. La culpa era de Joacim y su pueblo, que habían desobedecido al Señor, y ahora el Señor envía todas estas dificultades hasta el punto de que aquello que había sido dedicado para él ahora es dedicado a los dioses babilonios. Eso fue en contraste a lo que el Señor hizo con Daniel y sus compañeros. En ellos, lo que tenemos es que la evidencia del conocimiento y aplicación de la palabra les condujo a la oportunidad para servicio. En los versículos 3 y 4, Nabucodonosor especificó los requisitos para quienes él esperaba en un futuro fueran siervos en el palacio, fueran siervos del rey. Y además de lo físico, que seguramente tenía que ver con la presentación de aquellos que estaban alrededor del rey, necesitaban capacidad intelectual de aprendizaje. Se especifica en el versículo 4 los requisitos. Y luego vemos que como resultado de que estos jóvenes llenaban esos requisitos, entonces fueron llevados a la casa del rey para entrenarlos. Joacim rechazó la palabra de Dios. Y por lo tanto, el Señor lo rechazó a él, rechazó al pueblo y rechazó aquellas cosas que habían sido dedicadas a él. La desobediencia y el rechazo de la palabra del Señor tuvo implicaciones para todo el pueblo y la forma en que el Señor actuaría en contra de ellos. Pero por otra parte, en el caso de Daniel, aceptar la palabra y aplicarla, abrieron el camino para el servicio. Pasemos a los versículos 5 al 8, donde vemos el segundo punto. El segundo punto es este: en el servicio a los hombres debemos discernir si está presente lo que interfiera con nuestra fidelidad al Señor. Versículo 5:
el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Versículo 7 dice que el jefe de los oficiales les cambió los nombres, les dio nombres babilonios. Y en el versículo 8, como ya hemos leído un par de ocasiones, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. El rey les asignó una porción diaria. Y en efecto, estos jóvenes, posiblemente junto con otros, y aún quizás otros de otras regiones, de otros países, prácticamente estaban siendo becados. Se fijan ustedes que habían de ser entrenados por 3 años, en los cuales ellos habían de aprender todo lo que tenía que ver con la ciencia, la sabiduría, la literatura babilonia. Esta era una beca que incluía estudios, casa y comida. Y podríamos decir de la mejor comida. Esto era lo que el rey comía. Ellos también iban a participar de ello. Supongo que para cualquier persona esto habría sido halagador. ¿Qué mejor que ir a estudiar y tenerlo todo? Y no cualquier comida, sino que la comida del rey. Pero para Daniel y sus amigos, esto presentó un gran problema. Y el problema estaba en que esta comida era una que en muchas ocasiones seguramente no estaba dentro de los límites, dentro de las estipulaciones que el Señor había dado a su pueblo. Nos preguntamos, ¿en qué consistía contaminarse con la comida y bebida del rey? Hay 2 cosas que explican la contaminación. Ya hemos mencionado las leyes dietéticas de Levítico 11, en lo que el Señor especifica lo que es inaceptable. Reina Valera y otras versiones dice inmundo. Quizás la palabra mejor debe ser inaceptable. La prohibición de contaminación se expresa varias veces ahí en Levítico 11. Y a manera de resumen del propósito, dice, no os contaminéis con ellos, con esa comida, para que no seáis inmunes. Todo hebreo consciente de su relación con el Señor habría sido cuidadoso en esto. En segundo lugar, según los estudios que se han hecho en cuanto a la cultura y religión babilonia, los alimentos del rey habrían sido ofrecidos primeramente a alguna de las deidades. Y esto habría significado identificación de los jóvenes con la deidad pagana. Para los babilonios no habría sido ningún problema que alguien, además de rendir culto a un dios que no era de los babilonios, también se identificara con uno de sus dioses. Pero para Daniel y sus compañeros, esto era un gran problema. El politeísmo no tiene límites en cuanto al número de dioses que se intenta honrar, pero el verdadero adorador del único Dios reconoce y practica la exclusividad del Dios de la Biblia. Y en todo esto también entra el aspecto del cambio de nombres. En la cultura del antiguo Medio Oriente, cuando se nombraba a algo o a alguien, o se le cambiaba nombre a un sitio o bien a una persona, eso indicaba la autoridad que la persona tenía sobre
aquel sitio o sobre aquella persona. Y en este caso se estaba demostrando la autoridad babilonia sobre estos cautivos que habían sido traídos de Judea. Aunque no se sabe con certeza cuál habría sido el significado de los nuevos nombres asignados por el jefe de los oficiales, se puede determinar que evidentemente tenían relación con dioses babilonios, con Bel, con Aku, con Nebo, dioses babilonios. Y de esta forma, al ponerles esos nombres, se deseaba identificarlos a ellos con la religión babilonia, como que de ahora en adelante era parte de su identidad en una nueva cultura y situación. Ahora, al considerar estos dos aspectos, la comida por un lado y luego los nombres por otro, surge la pregunta: ¿por qué no quisieron contaminarse con la comida del rey? Pero no hay evidencia de que hubiesen rehusado los nombres. La respuesta creo que está en que comer ciertas cosas era específicamente en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que él específicamente había mencionado. El nombre era una evidencia de la autoridad o dominio de una persona sobre otra. Cuando un reino se imponía militarmente sobre otro y al rey del pueblo vencido se le permitía continuar como rey, ese debería permanecer en sumisión al vencedor. Necao le cambió el nombre a Eliakim y le puso Joacim. Era una demostración de que tú ahora estás sometido a mi poder. Nabucodonosor cambió el nombre de Matanías a Sedequías. Entonces, en cuanto a los nuevos nombres, los 4 jóvenes francamente no podían hacer nada. Fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Y aún con todos los privilegios de la beca que les concedieron, en realidad eran prisioneros en Babilonia. Aunque supieran que los nuevos nombres los identificaban con deidades paganas, esos eran los nombres con los que los babilonios les conocerían. Pero es interesante que entre sí mismos los jóvenes, al parecer, continuaron identificándose con los nombres hebreos. Noten, por ejemplo, en el versículo 11. Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre, y este es Daniel escribiendo, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en la misma situación en el versículo 19 y en el capítulo 2, versículo 17. Evidentemente ellos dejaron que si aquellos babilonios quieren llamarnos de tal manera, está bien. Entre nosotros continuamos siendo las mismas personas. Pero en lo que se refiere a la comida, eso es algo específico que el Señor ha dicho: no os contaminéis con ellos. Mantenerse puros y aceptables delante del Señor era algo que, en cuanto a su responsabilidad, estaba en manos de ellos. El decir sí o no, como también su conducta, era decisión propia. Sin embargo, que otros les llamaran por otro nombre, estaba totalmente fuera de sus manos. Arriesgarse a ser inaceptables a Dios por desobedecer su palabra era algo que podían evitar, y eso era importante. Pero que otros los llamaran por cualquier nombre,
aun cuando ese nombre tuviera implicaciones paganas, no venía al caso. Una cosa tenía que ver con sus propias acciones, pero la otra involucraba las acciones de otros. Una cosa era importante para la relación con el Señor, pero la otra no venía al caso. Y Daniel, evidentemente, como líder del grupo, aplicó discernimiento. Hemos visto que rechazar la palabra de Dios produce fracaso. Aceptarla y aplicarla abre la oportunidad para servicio, que es el caso con estos jóvenes. Y que en el servicio a los hombres debemos discernir si está presente lo que interfiera con nuestra fidelidad al Señor. Nosotros, al aplicar esta situación a nuestra vida, si mi jefe o patrón me ordena hacer algo que está específicamente en contra de la palabra de Dios, eso es importante. Porque en desobediencia al Señor interrumpo mi relación con Él. Pero si Él decide ponerme un apodo, ahí está el aleluya, o lo que sea, que hasta cierto punto me identifique, ya sea con el Evangelio o con algo que no represente mi fe o mi verdadera relación con el Señor, ahí se me hace necesario aplicar discernimiento. Si trabajo, digamos, en un supermercado donde venden licor y el jefe siempre me manda a llenar los estantes con lo que ahí se vende, incluyendo el whisky, el tequila, el guaro, el vodka. ¿Debo rehusar? ¿Pone eso en peligro mi relación con el Señor? Allí debemos aplicar discernimiento basado en la palabra y la convicción a la que ella y el Espíritu le llevan. Alguien puede tener una convicción tan grande que dice, no, yo no puedo hacer tal cosa y mejor renuncio. No puedo criticar tal cosa. Pero alguien puede decir, yo soy empleado aquí y el jefe me ordena hacer ciertas cosas. Voy a hacerlas y voy a continuar con mi trabajo. Tampoco puedo culpar a esa persona. Ahora, si él me dice, sírvale un trago a fulano, ahí entra otra diferente. Y es aquí entonces, hermanos, donde necesitamos discernimiento bíblico, espiritual, para determinar lo que es pertinente a mi relación con el Señor y mi testimonio y lo que no tenga consecuencia en eso. Si mi jefe me ordena cambiar las cifras de las facturas para no tener que pagar impuesto, ahí yo sé que estoy mintiendo y voy en contra de los principios de la palabra del Señor. O si una mujer me tienta para la posibilidad de una relación ilícita, también sé definitivamente que hacerlo va en contra de lo que el Señor dice. Es importante que nos mantengamos puros delante del Señor y en lo que respecta a nuestra conducta, que nos identifiquemos con Él, con su santidad, que nos mantengamos alejados de lo que nos pone en riesgo de distanciarnos de Él. En Filipenses
capítulo 1, versículo 9 al 11, Pablo dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, y escuchen esto, el propósito, para que seáis puros e irreprensibles al día de Cristo. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él, a Dios Padre. ¿Puedo hacer esto en el nombre del Señor? Esa es la pregunta. Entonces, rechazar la palabra de Dios produce fracaso, aceptarla y aplicarla abre la oportunidad para el servicio, como sucedió con Daniel y los jóvenes, y en el servicio a los hombres debemos discernir si está presente lo que interfiera con nuestra fidelidad al Señor. En tercer lugar, en los versículos 9 al 16, Dios favorece a los fieles que demuestran, y estas palabras son importantes, tacto y respeto ante los no creyentes. Noten en el versículo 8. Se nos dice que Daniel se propuso no contaminar. Pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Le pidió. ¿Qué hubiera sucedido si Daniel le hubiera dicho: no, yo no voy a exponerme a esa comida, llévensela? Más rápido, me hubieran abierto la boca y se hubieran. ¿Habría el jefe de los oficiales estado dispuesto a escuchar a Daniel? No. Lo que habría sucedido es que de inmediato una barrera se habría levantado en la comunicación. Una barrera que a la vez que desde el principio venía a introducir una actitud hostil en la relación entre el oficial y los jóvenes. En vez de eso, la actitud de Daniel en el versículo 8 que pidió, es decir, solicitó en vez de demandar o con arrogancia rechazar la comida, eso dio lugar a que Dios le favoreciera en lo que deseaba decirle al jefe de los oficiales. Noten el versículo 9 ahora. Las dos primeras palabras, no sé qué serán en Reina Valera. ¿Qué dice Reina Valera? Puso Dios. Dios concedió. Esa es la idea. Eso es lo que tengo aquí en la Biblia Sagrada. Dios concedió. Literalmente Dios dio a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Cuando el creyente desea resolver una situación que surge con otra persona y lo hace con un espíritu de humildad, respeto, tacto, sin ofender, sin dar la impresión de que se es un enemigo listo para atacar o que se quiere defender. Cuando nos conducimos con esa actitud, entonces el Señor hace la obra en los corazones y actitud de las personas con quienes estamos tratando. Y eso no quiere decir que de inmediato la situación se resuelve. Noten ustedes que en el caso de Daniel esto no fue aceptado así nomás de inmediato. Noten en el versículo 10, el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él me ha asignado vuestra comida, vuestra bebida. ¿Por qué he de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás de vuestra edad?
Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Si vosotros no coméis la comida que el rey os ha asignado y luego venís todos demacrados, ¿qué me va a pasar a mí? Pero lo que vemos en este versículo es que este hombre está dispuesto a conversar, a hablar, a explicar la situación en que él estaría si acepta lo que se le pide. Fue razonable. En el versículo 10, en resumen, si no les doy lo que les he asignado y se ponen demacrados, entonces me cortan la cabeza. En los versículos del 11 al 13, Daniel entendió esa situación y ofreció entonces la posibilidad de que tal cosa pudiese evitarse. Noten una vez más la forma en que se dirige al jefe de los oficiales en el versículo 12. Mi traducción, en las Américas, dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Una vez más, esa cordialidad, ese respeto continúa por parte de Daniel, y por lo tanto la conversación puede continuar. Ellos habrían de estar ahí 3 años, en los cuales el oficial era responsable por el cuidado de ellos en todo sentido. Ahora le ofrecen 10 días. ¿Qué son 10 días? En comparación a 3 años. Por lo tanto, lo que aquí tenemos es que Daniel no solo estaba demostrando respeto a este hombre, tacto en la forma en que solicitaba lo que él y sus compañeros necesitaban, sino que al decir póngannos a prueba por 10 días, estaba dependiendo del Señor. Si es la voluntad del Señor, si hemos de honrarle al seguir su palabra y no contaminarnos con esta comida, entonces yo tengo la confianza en que el Señor va a honrar también mi decisión y me va a favorecer a mí y a mis amigos. Entonces, noten una vez más, versículo 14, las primeras palabras. ¿Qué dice Reina Valera? Consintió. Literalmente lo que tenemos aquí es los escuchó. Les puso atención. Estuvo anuente a la propuesta que le habían hecho. El Señor puede actuar soberanamente en los corazones y mente de las personas para producir en ellas una disposición favorable hacia los creyentes. Sin embargo, Él usa la actitud y testimonio del creyente como un factor en la disposición del no creyente. En Esdras capítulo 7 leemos que Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés. Y el rey le concedió todo lo que pedía porque la buena mano del Señor su Dios estaba sobre él. La forma en que nos conducimos delante de las demás personas, la forma en que tratamos de resolver aquellas situaciones que serían desfavorables para nuestro testimonio,
la forma en que demostramos respeto, tacto hacia las demás personas. Es algo que el Señor usa para bendecirnos y ayudarnos en esa situación que es difícil para nosotros. Pero no esperemos que el Señor conduzca a otros a favorecernos y que así podamos servirle a Él y a otros. Si no hay en nosotros fidelidad en Él y un buen testimonio, si no somos corteses y respetuosos hacia los demás. El Señor favoreció a los jóvenes no solo incluyendo al oficial para acceder a la petición de Daniel, sino que produciendo en ellos resultados favorables que permitirían la continuación de la dieta adecuada para mantener su convicción y testimonio de pureza. Con insultos ni con palabras o acciones que pongan a las personas a la defensiva. No vayamos a golpear cabezas con una Biblia, sino que como escribió Pablo a los Colosenses, Colosenses 4:5, andad sabiamente con los de afuera, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En otras palabras, con tacto y respeto. Dios favorece a los fieles que demuestran tacto y respeto ante los no creyentes. En cuarto lugar, los versículos del 17 al 21, el cuarto principio. Dios concede a sus siervos fieles lo necesario para que también sirvan a los hombres con excelencia. Ellos están sirviendo al Señor en la forma en que se conduce, en la forma en que obedecen su palabra, pero ahora el Señor les da la oportunidad a causa de esa fidelidad para que también sirvan a los hombres con excelencia, en este caso a Nabucodonosor. Versículo 17 da la pauta para el resto del capítulo hasta el versículo 21. Noten. A estos 4 jóvenes, Dios ¿qué? Les dio. Esa es exactamente el mismo verbo dar que encontramos en el versículo 9. Dios concedió, dice la Biblia de las Américas, pero es literalmente Dios dio. Y aquí también Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, también entendía toda clase de visiones y sueños. Aquí tenemos una serie de palabras. Sabiduría, inteligencia, conocimiento. Palabras que en el idioma hebreo se encuentran en otros pasajes con relación a precisamente la sabiduría, la forma de aplicar principios correctos de una forma apropiada. No solo es sabiduría en el sentido intelectual, saber fórmulas de esto y lo otro, y poder descifrar o resolver problemas matemáticos de una clase o de otra. No solo es eso, sino que cómo aplicar ese conocimiento a las situaciones en las cuales nos encontramos. De manera que todas esas palabras tienen que ver con ese aspecto. Y básicamente lo que se deseaba en los que habrían de servir al rey, según el versículo 4, fue lo que Dios dio a estos jóvenes para que sobresalieran entre todos los que estaban tomando el curso de estudios. Según lo que sabemos
acerca de ellos, es decir, de estos jóvenes, podemos dar por sentado que ellos se aplicaron con su responsabilidad como estudiantes durante ese tiempo. No solo fue que Dios les dio, obviamente, Dios estaba trabajando en ellos, pero Dios les dio, no es una expresión de la cual podemos concluir que eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Es decir, que Él nos concede lo necesario en toda circunstancia para sacarnos del apuro. Que Él ayuda al estudiante a salir bien y hasta sobresalir en los exámenes, aunque no se haya preparado. No, obviamente que no. Junto con el hecho de que Dios dio o Dios concedió, estaba en ellos la responsabilidad de todo lo que se les imponía como estudiantes. Estaban en un curso de estudio bajo la dirección de este jefe de los oficiales. No esperemos que Dios nos conceda lo necesario para tener éxito en las diversas situaciones de la vida si hemos sido negligentes en nuestra respuesta. Todo es de acuerdo con el plan del Señor y su soberana voluntad y no según nuestro deseo. La última parte del versículo 17 particulariza la manera especial con la que el Señor preparó a Daniel para ese largo periodo de servicio. Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. En el mundo del antiguo Medio Oriente, los sueños, las visiones eran de gran importancia. En el versículo 20 se menciona a los magos, encantadores, que según el contexto cultural se creía que ellos con sus fórmulas, con sus diagramas, astrología, podían ofrecer las respuestas a las preguntas o enigmas que se les presentaban. Se suponía que podían comunicarse con los espíritus, es decir, los encantadores, que se llaman encantadores. Y esos grupos, los astrólogos, encantadores, todos esos aconsejaban al rey en todo aspecto, pero según el versículo 20, por sobre todos esos dos grupos sobresalían los 4 jóvenes. Dice, en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Después de los relatos en los evangelios, es interesante que ya no hay ninguna otra mención de sueños. En el Antiguo Testamento, solo 15 veces en todo el Antiguo Testamento encontramos que el Señor usa sueños para revelar algo o advertir de algo. Y en muchas ocasiones es a creyentes. Pero después de los evangelios no hay ninguna otra mención de sueños excepto por la cita de Joel capítulo 2, también en Hechos capítulo 2, acerca de los últimos tiempos. Esa es la única relevancia o pertinencia de sueños en el Nuevo Testamento. Mientras que Dios usó sueños para hablar a tanto creyentes como no creyentes, las visiones fueron dadas casi exclusivamente a sus siervos los profetas. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento a apóstoles o personas a quienes Dios usó para comunicar algo especial. El punto es que, aparte de las pocas veces en el Antiguo Testamento y
Tres ocasiones en el Nuevo Testamento, los sueños ya no vuelven a aparecer como instrumento de Dios para revelación, aviso o advertencia. Los versículos 18 y 19 describen el punto crucial para los jóvenes. Podríamos decir que este es el examen final para determinar si habrían de ser aprobados como siervos del rey o no. Dice que el rey habló con ellos. Prácticamente el rey les habló para ver cómo estaban, a ver si sabían lo que deberían de saber. Y el versículo 20 nos dice que halló en ellos, los halló con mayor conocimiento que todos sus consejeros. Además de finalizar su entrenamiento con calificaciones sobresalientes y demostrar un conocimiento mayor que los demás de su promoción, podríamos decir, también fue notorio al rey que esa capacidad estaba aún por encima de los que funcionaban como sus consejeros. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Estos consejeros basaban su conocimiento en fórmulas, diagramas, astrología, ritos, fórmulas de magia, hechizos y cosas similares. La base de su conocimiento era una combinación de lo humano y lo diabólico. Mientras que acerca de los 4 jóvenes se dice que Dios les dio conocimiento de los beneficios. Hoy el Señor también quiere que sus siervos, los que confesamos su nombre, sirvamos a otros. En primer lugar, como parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, Él nos ha dotado con lo necesario para servir los unos a los otros. Él nos ha dado un don espiritual para servir y para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Pablo les dice a los Gálatas que ya que Cristo les libró de la ley, que en vez de usar esa libertad como pretexto para la carne, servíos por amor los unos a los otros. En segundo lugar, esto concierne nuestro servicio a los que no son creyentes. Una situación parecida a la que Daniel y sus compañeros tuvieron. La mayoría de nosotros estamos bajo la autoridad de quien nos emplea. Le servimos. Y la pregunta es, ¿con qué clase de actitud lo hacemos? En Efesios capítulo 6, Pablo le dice a los siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. En su carta a Timoteo, la indicación es muy similar. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de honor, que ahora no tienen el propósito de todo esto, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. La motivación tiene que ver con el nombre de Dios y su enseñanza. Sí, es cierto que hay personas bajo cuya autoridad servimos, que son difíciles de tratar y por lo tanto difíciles de servir. Pero recordemos que como Daniel fue preparado por el Señor para servir a Nabucodonosor, a nosotros se nos ha preparado dándonos su espíritu. Dios en su plan coloca a personas conocedoras de su palabra en situaciones en las que en un ambiente diferente demuestren discernimiento, tacto, determinación a permanecer fieles a Él, concediéndoles oportunidades para servirle eficazmente a Él y a los hombres. 4 principios. Rechazar la palabra de Dios produce fracaso. Aceptarla y aplicarla abre la oportunidad para servirse.
En el servicio a los hombres, debemos discernir si está presente lo que interfiera con nuestra fidelidad al Señor. Dios favorece a los fieles que demuestren tacto y respeto ante los no creyentes. Y en cuarto lugar, lo último que digo, Dios concede a sus siervos fieles lo necesario para que también sirvan a los hombres con excelencia. Que el Señor nos ayude a aplicar estos principios para su gloria. Oremos. Señor, confesamos que hay muchas veces, han habido muchas veces en nuestra vida que todos estos principios que vemos practicados por Daniel y sus compañeros los hemos olvidado. Y hemos actuado únicamente como hemos pensado mejor, como creemos que debemos hacerlo, respondiendo con una actitud que ofende, con una actitud que, por sobre todo, expresa un mal testimonio. Perdónanos, Padre. Ahora que hemos repasado estos principios y hemos visto cómo tú bendices a aquellos que fielmente se conducen ante ti en todo, rogamos que nos ayudes, que nos recuerdes constantemente a través del ministerio de tu Espíritu y de tu palabra para servirte de una forma que te agrade. En el nombre de Cristo. Amén.